Hola Cristian, hola Javier, hola Eduardo, Namayeri, Janet y Luis Mauricio. Vamos a comenzar para que podamos terminar a tiempo. Y muchas gracias, yo sé que es un esfuerzo ahorita que hacemos porque es un día de asueto marcado por el calendario, pero es importante que avancemos con la información porque es muchísima. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior platicábamos sobre el área bajo la curva? Y entonces nosotros lo que queríamos revisar es cómo se hacía el cálculo de diferentes probabilidades con la tabla de valores de Z, con la distribución normal estándar. Y comentábamos que teníamos una área bajo la curva conocida como área de probabilidad para poder rechazar una hipótesis nula. Y le llamábamos nivel de significancia, que es el alfa. Entonces, ahora vamos a, digamos, relacionar esos alfas a diferentes valores como un alfa. Empezamos con el clásico, el alfa de 0.05, hay alfas de 0.01, hay alfas de 0.1, de tal manera que decíamos que los valores de Z iban a estar determinados de acuerdo al nivel de significancia. Y entonces quedamos en una actividad en donde ustedes iban a primero escribir un coeficiente de confiabilidad, que es un valor establecido por una distribución normal, que puede ser un Z, un t-Student, un f de Fisher, un G cuadrado, y que ustedes además iban a utilizar la tabla de la distribución normal estándar Z para localizar los valores de ese coeficiente de confiabilidad, que ahora, ya teniendo el valor numérico, eso se conocen como factores de confianza o factores de confiabilidad, que es una relación de desviaciones estándares para poder nosotros tener una zona, un intervalo de confianza para no rechazar la hipótesis nula. Espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Listo. Es que se está agregando. Karina, listo. Ok. Ya todos están por aquí. Muchas gracias, bienvenida, Karina. Entonces voy a compartirles esta. Ustedes me dicen si se logra ver. La verdad, no se logra ver en grande. Todavía no, doctora. No, todavía no. ¿Pero sí ven la pantalla? Sí, doctora. Bueno. Entonces ahorita vamos a hacerla en grande para ver que si ustedes la logran visualizar. Por favor, indíquenme si sí se hizo grande la pantalla. Sí, doctora. Sí, ya. Bueno. Sí, se puede. Bien, muchas gracias. Voy a apagar por un momento mi cámara y ahorita regresamos. ¿Por qué? Porque me voy a acercar mucho a la pantalla. Nada más para que no se vea muy grande mi rostro. Ahí estás. Ahí está. Entonces estábamos con esta distribución normal estándar, que incluso les compartí un artículo de revisión donde justo viene sus características principales y que ahora en el eje de las abscisas, pues no vamos a, digamos, a tener ahora un valor de X, sino vamos a tener un valor de Z. Y entonces aquí lo tenemos. Teníamos la función matemática, el centro, como tenemos una característica particular de esta distribución, que media, mediana, moda van a ser igual a 0 y que van a estar formando el eje de simetría hasta el pico máximo, y que el punto inicial y el punto final tiene que ver con la dispersión de esos datos y que nos van a arrojar la desviación estándar. La particularidad de esta distribución es que dijimos que se conoce la media y desviación estándar poblacional. Entonces, tenemos el 0 centrado en el eje de simetría y la desviación estándar en este lado, ¿no? Que abarca este punto máximo y este punto mínimo, que es la dispersión de esos datos, y que todo el área bajo la curva vale una unidad
en términos de densidad, probabilidad, y vamos a ver cómo ahora nos vamos a apoyar con esta distribución para generar algo que se llama una aproximación para saber si mi media muestral tiene un comportamiento como la media poblacional, y esto se conoce como estimación por intervalo. Tenemos estimadores puntuales sumado con el coeficiente de confiabilidad multiplicado por el error estándar. Me regreso un poquito a de coeficiente de confiabilidad porque lo empezamos a ver la clase anterior. Y es un valor de la distribución normal estándar que indica a cuántos errores estándares están aproximadamente 95% de los valores posibles de la media muestral. De tal manera que este coeficiente de confiabilidad nos van a dar la cantidad de dispersión de datos que podemos considerar que son adecuados para que nuestra media muestral se comporte como la media poblacional. Este error estándar tiene que ver con la dispersión. Mientras más grande sea este valor, vamos a ver que va a cambiar ese coeficiente de confiabilidad. Por eso esto va a depender del tamaño de nuestra muestra, de la muestra que tenemos. Y, por ejemplo, el estimador puntual tiene que ver con valores de medias muestrales, de medianas, de diferencia entre medias, proporción, diferencia entre proporción, de varianza, etc. De tal manera que vamos a ver por qué son importantes estos intervalos de confianza. Entonces, una vez que tenemos en mente los componentes de estos intervalos, que es el estimador puntual sumado o restado con el coeficiente de confiabilidad multiplicado por el error estándar, esto se puede calcular con la Z, con la t-student, con la G cuadrada, con F de Fisher. En el caso anterior de nuestra clase, les comentaba que con diferentes niveles del alfa iban ustedes a obtener valores de la Z. Y entonces esos valores tienen que ver con esos niveles de significancia, que es una probabilidad que nosotros establecemos para tener la confianza estadística y rechazar la hipótesis nula y decir que no es verdadera ella y que por lo tanto tenemos una opción que va a ser una hipótesis alternativa. Hay otro valor que se conoce como 1 menos alfa, que también lo relacionan como potencia de una prueba, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto no es más que 1 porque es el área bajo la curva y toda la suma de las probabilidades vale 1. 1 menos el alfa, que es el nivel de significancia o significación, nos dice que es 0.9, y esto es una probabilidad para indicar que nuestras muestras que estemos usando en el intervalo se parecen a la media poblacional y tenemos esa cantidad de probabilidad que es muy alta. Y esta es la probabilidad que tenemos de decir que no es igual nuestra muestra a la de la poblacional. Entonces, aquí tenemos diferentes niveles de significancia y yo les pedí en su actividad que realizaran la escritura de esos coeficientes de confiabilidad a diferentes niveles de significación. Y les dije, nosotros en clase vimos el de 0.05, van a calcular el de 0.1 y el de 0.01. Y entonces, una vez que tenemos estos dos elementos son áreas bajo la curva que son valores de probabilidad y que nos va a llevar a un intervalo de confianza para señalar que nuestras medias o estimadores puntuales están dentro de este nivel de confianza. Y vamos a ver que se tiene del 90, el 95, el 99. Casi todos utilizamos el de intervalo de confianza del 95%. Y entonces, cuando nosotros hacemos esas estimaciones, tiene que ver con la parte que yo les decía del análisis estadístico, que para determinar que una muestra o la diferencia entre las muestras o la diferencia entre varias muestras más de 3
se tiene se declara que se tiene una diferencia significativa a una P menor de 0.05. Entonces, justo tiene que ver con la propuesta de un intervalo, de un área bajo la curva para decir cuándo son iguales y cuándo no son diferentes, pero también se puede determinar si son mayores o menores. En el caso de estos intervalos de confianza que nos generan el 1 menos alfa, nos van a dar estos valores, que va a corresponder al 90%, al 95% y al 99%. Y entonces nosotros cuando ya vemos que podemos calcular factores de confiabilidad para valores de Z, nosotros encontramos estos valores que son factores de confiabilidad. Y estoy segura que recordarán que cuando teníamos una cola unilateral derecha, pues podríamos encontrar valores positivos. Y cuando tenemos, ¿cómo se dice? Unilateral izquierda, vamos a encontrar valores negativos. Y que se va a mover de acuerdo a cómo nosotros localizamos ese coeficiente de confiabilidad. Para nuestro caso de la distribución, por ejemplo, bilateral en Z, recordarán ustedes que quedamos en que había una cola derecha y una cola izquierda y que el área bajo la curva de la cola derecha, perdónenme, de la izquierda, correspondía a un alfa de 0.025. Esa probabilidad se buscó en la tabla de la Z y se encontró que se tiene un valor negativo y corresponde a menos 1.96 y que la parte del área de la probabilidad hacia la derecha, que nosotros sumábamos el 0.025 más 0.95, nos daba un 0.975 y que con esa probabilidad que buscamos en la tabla de Z, encontrábamos el factor de confianza, pero ahora positivo y correspondía a 1.96, es decir, tenemos uno negativo y otro positivo. La tarea que les quedó es que van a buscar van a demostrar cómo se llega a este valor y cómo se llega a este valor utilizando la distribución normal estándar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay algún comentario? Todo bien. No, todo bien. Todo bien, doctor. Muchas gracias. Ahora vamos con algo que se llama precisión de la estimación por intervalos. En este caso, yo les había platicado que hay diferentes tipos de intervalos de confianza y eso va a llevar a calcular diferentes fórmulas que corresponden a errores estándares. Vamos a mostrarles que hay errores estándares para la media, la diferencia entre las medias, etc. Pero lo que quiero que observen que ese error estándar se va a mover con los valores de sus muestras y el tamaño de la muestra. Y entonces vamos a ver que hay algo que se conoce como precisión de la estimación de los intervalos. Y esto nos dice que es una cantidad que se obtiene al multiplicar el factor de confiabilidad, o sea, estos que se calculan, por el error estándar de la media. Y esto se va a llamar precisión de la estimación. También se le llama margen de error. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando yo les hablaba de la dispersión de los datos, qué tan dispersos están, hay un nivel de dispersión que nos hace ver si somos precisos o no. Mientras más dispersos seamos, menos precisos seremos. Y entonces el nivel de precisión tendría que estar medido justo por esa dispersión. Por eso, este tipo de intervalo, por ejemplo, el que nos lleva al punto 99, vamos a ver que es muy disperso. Entonces, este es muy angosto y tanto este como este no nos arroja mucha precisión. Y entonces, el mejor margen de error es el del 95%, porque disminuye esa dispersión de los datos y nos da mayor precisión de esa estimación del intervalo. Y lo vamos a relacionar con el margen de error, que es un valor que vamos a obtener multiplicando, por ejemplo, el 1.96 con lo que se obtenga del error estándar. Y eso es lo que nos va a dar esa cantidad conocida como margen de error, también llamada precisión.
Entonces, en este caso, el error estándar que nosotros vamos a ver es una relación de nuestra desviación estándar, que ustedes recordarán que tenemos desviaciones estándares para datos agrupados, datos no agrupados. Casi siempre se utiliza para datos no agrupados la fórmula, pero esa desviación estándar, mientras más grande sea, mayor dispersión. Mientras más se aleje de cero, mayor dispersión. Entonces tendría que acercarse mucho hacia el cero. Y aquí también interviene la cantidad de la muestra. Mientras mayor sea la muestra, menor desviación estándar. Y vamos a ver que baja la dispersión, por lo tanto, mayor precisión. Entonces, en este caso, por ejemplo, el error estándar nos mide esta dispersión y vamos a ver cómo puede asociarse con ese tamaño de la muestra. Por eso yo les decía que cuando hacen sus experimentos no puede ser una muestra de 2, posiblemente de 3, pero cuando se tienen 2 datos, ahí incrementa mucho una dispersión y entonces vamos a ver que se modifica el error estándar y por lo tanto no vamos a tener precisión en nuestra estimación de un intervalo. Aquí les presento las fórmulas que este tipo de información se las voy a pasar por Virtuami para que ustedes tengan las fórmulas, pero sí es importante que las revisen. Por ejemplo, esta Z es el que nosotros vamos a usar ahorita para que me comprendan la idea de los intervalos de confianza. Ya no me toca explicar la T-Student porque eso posiblemente lo van a ver con el doctor Manuel. Esta tiene que ver cuando tenemos la distribución normal estándar, pero tenemos 2 muestras y queremos ver diferencia entre 2 medias. Este solamente es para una media muestral. Y en caso con tiene que ver con la diferencia entre 2 medias, pueden ser muestras independientes, y tenemos en el que se hace una varianza ponderada, que es este símbolo, y esto significa que las varianzas son iguales, o se tienen varianzas diferentes y se hace algo que se llama corrección de Welch. Entonces, estos 2 intervalos no los abordamos porque eso lo van a ver un poquito más adelante, pero son similares en términos del concepto general. Y entonces yo lo que quiero mostrarles es cómo se genera estos intervalos de confianza con la Z, ya sea para una media o para la diferencia entre las medias, y que ustedes puedan distinguir qué significa ese intervalo de confianza. Es un área bajo la curva que les indica que la media muestral o la diferencia entre las medias pues son iguales a las poblacionales. Aquí les presento otros intervalos de confianza que tienen que ver para la proporción, diferencia entre proporciones, para la varianza y para la razón de las varianzas. Me regreso un poquito para indicarles que cuando nosotros vemos intervalos de confianza, ustedes recordarán que les decía que hay una familia enorme de distribuciones. Tenemos la distribución normal para cuando hablamos de una variable aleatoria continua. Tenemos la distribución muestral para cuando hablamos ya de características particulares, cuando la media poblacional es 0 y cuando la desviación estándar es 1, que es la distribución normal estándar con Z. Y entonces esa es otra distribución. Tenemos otra más, que es una distribución muestral, que tiene que ver con dónde podemos generar esos intervalos de confianza. Las distribuciones muestrales abarcan para una media y se utiliza el intervalo de confianza. Ay, perdónenme, se me movió mi diapositiva. La distribución muestral para la media se utiliza este intervalo. La distribución muestral para la media también se puede usar este intervalo, pero usando la T-Student. Que cuando se usa la T-Student, cuando no se conoce la media, la varianza poblacional y se conoce la varianza muestral y se utiliza la varianza muestral aquí. En el caso de este intervalo, se utiliza una distribución muestral para la diferencia entre 2 medias. Esta distribución también se puede utilizar, la distribución muestral para la diferencia entre 2 medias, pero ahora utilizando T-Student, cuando son varianzas iguales o cuando son varianzas diferentes, utilizando una corrección de Welch.
Entonces, aquí tenemos, digamos, varias distribuciones muestrales. Quiero decirles que aquí se muestran, valga, 2 gráficas de distribución muestral para una media y para la diferencia entre 2 medias. Cuando yo veo ahora estos intervalos de confianza, vamos a generar otra distribución muestral, otro modelo de distribución muestral, pero ahora para una proporción. Esa proporción la tenemos aquí. Y hay otra distribución muestral, pero ahora para la diferencia entre proporciones. Ahora hay otra distribución muestral para la varianza y hay otra distribución muestral para la razón de varianzas. De tal manera que tenemos varias, digamos, distribuciones normales, pero en cada una en el eje de las abscisas va a cambiar. Déjenme mostrarles por aquí una distribución. Aquí la tenemos. Esta distribución muestral que ustedes observan, ahora está en el centro, va a estar localizada la media poblacional para la media muestral. En el eje de las X vamos a encontrar los valores de mi media muestral. Cambia la desviación estándar poblacional y ahora va a ser una desviación estándar poblacional para la media muestral. Entonces, esta gráfica que ven es igual a una distribución normal, pero ahora está encaminada a una distribución de la media de la muestra. Vamos a tener muchas medias muestrales, cuando antes nada más teníamos, por ejemplo, los datos ordenados en intervalos de clase y los distribuíamos, veíamos una frecuencia en histogramas o en polígonos de frecuencias, pero ahora hagan de cuenta que tenemos muchas medias muestrales, muchas. Imagínense que tenemos 20. Esas 20 se distribuyen en intervalos de clase y se construye un intervalo, un histograma de frecuencias y a su vez un polígono de frecuencias que nos dan estos comportamientos. Ya no tenemos solo los valores de la variable aleatoria continua, sino ahora se tienen muchas medias muestrales de esas mismas variables aleatorias continuas. Por eso se convierten en distribuciones muestrales. Y tenemos distribuciones muestrales para la media y también tenemos, por ejemplo, aquí en el eje podríamos poner para las 2 medias, perdónenme mi letra porque estoy con el cursor. Aquí tendríamos otra distribución, pero ahora para las medias muestrales, cuando tenemos diferencia entre 2 medias. ¿Sale? Entonces tenemos 2 muestras, sacamos la diferencia y aquí en este eje los vamos a encontrar. De tal manera que tenemos una distribución muestral para la media, otra distribución muestral para la diferencia entre las medias, una distribución muestral para la proporción, una distribución muestral para la diferencia entre proporciones, una distribución muestral para la varianza y una distribución muestral para la razón de varianzas. Esto se los vuelvo a repetir y espero que lo puedan anotar porque tiene que ver con estos intervalos. Cuando ya nosotros podemos determinar un intervalo de confianza es porque hemos comprendido que vamos a utilizar una distribución muestral normal para una media, para la diferencia entre las medias, incluso si tienen muchas medias muestrales, como lo van a ver un poquito más adelante, más de 3 medias, van a utilizar análisis de varianza. También se considera un intervalo de confianza para la diferencia entre varias medias muestrales. Y en el caso de la proporción, en el caso de proporciones, diferencia entre proporciones, en el caso de una varianza o en el caso de la razón de varianzas. Quiero que observen que van a encontrar, espérenme tantito, déjenme borrar como... Ahí está. Nada más quiero borrar para mostrarles que aquí ustedes pueden reconocer algo que se llama coeficiente de confiabilidad. Esto se llama coeficiente de confiabilidad, coeficiente de confiabilidad, coeficiente de confiabilidad. Y se dan cuenta que tienen diferentes letras. Tenemos la Z, la T,
que esto pues nos dice qué voy a utilizar, cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. El Z siempre se considera cuando se conoce la media y la desviación poblacional, pero en la mayoría de nuestros casos de las investigaciones no se conocen esas medias poblacionales y desviaciones estándares poblacionales y se utilizan las muestrales. Es por eso que aquí están las muestrales. Y en el caso de estos intervalos de confianza, la Z se usa cuando se conoce la media y la desviación estándar poblacional. Aquí también para la proporción y diferencia entre proporciones. Son los únicos intervalos en donde aquí utilizan la distribución normal estándar. Y en el caso de la varianza poblacional, cuando queremos ver si nuestra muestra de la varianza poblacional es igual, perdóneme, si varianza poblacional es igual a la varianza poblacional. Y entonces aquí no se utiliza Z, se utiliza una tabla conocida como G cuadrada, que también tiene que ver con la distribución normal. En este caso, en la razón de varianzas, cuando nosotros tenemos dos varianzas y queremos demostrar que son iguales y que esas varianzas que son iguales se comportan como la poblacional, se genera este intervalo, pero ahora con una tabla conocida como F de Fisher. Es otra tabla, pero también pertenece a la distribución normal. Aquí se utiliza esta porque se conocen las varianzas poblacionales. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos diferentes expresiones en estos intervalos de confianza. Por ejemplo, aquí ustedes alcanzan a observar que tenemos unas fórmulas asociadas a este coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad es una Z, una T, una G cuadrada, una F de Fisher, que tiene una expresión aquí, que es 1 menos alfa entre 2. Ese 1 menos alfa entre 2 es el indicativo de que tenemos que calcular un Z a la izquierda y un Z a la derecha en áreas bajo la curva dependiendo mi nivel de significancia, que es este alfa que yo establezco, que puedo establecer un alfa de 0.05 porque quiero un intervalo de confianza del 95%, o un alfa de 0.1 porque quiero un intervalo de confianza al 90%. Entonces, nosotros lo establecimos y nosotros los tenemos que calcular, asimismo con Z o con G o con la F. Entonces, lo multiplicamos por algo que se conoce como error estándar de la media. En este caso es un error estándar poblacional de la media, que no es más que la media muestral entre la raíz cuadrada de la desviación poblacional, claro, conociendo la desviación poblacional. En este caso, el error estándar de la media se construye con la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada de la n, que es ustedes ya lo hicieron, ya hicieron un cálculo de error estándar de la media muestral. En el otro caso, cuando nosotros tenemos varianzas poblacionales, se utilizan y se dividen entre su tamaño de la muestra y esta raíz cuadrada que ven aquí es el error estándar de la diferencia entre dos medias muestrales conociendo la varianza poblacional. ¿Sale? Si no se tiene la varianza poblacional, se utilizan las varianzas muestrales y esta es la fórmula del error estándar de la diferencia entre dos medias cuando la varianza es igual. Aquí tenemos ahora la fórmula de la varianza, perdónenme, del error estándar de la diferencia entre dos medias muestrales cuando la varianza es diferente. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos los errores estándares de una proporción. Este es un error estándar de una proporción. Este es un error estándar de la diferencia entre dos proporciones. Aquí nosotros vamos a ver que relacionan algo que conocen como varianza. Esta es la varianza poblacional, pero aquí para sacar este intervalo se utiliza la varianza muestral. Aquí la varianza muestral. Aquí no es como un error estándar, sino se utiliza, ¿cómo se dice? El error estándar de la varianza. Solo tenemos aquí una varianza. En este caso,
se utilice una razón de varianzas, es decir, una razón, si ustedes recordarán que una razón es un antecedente y un consecuente, un numerador, un denominador. Entonces, en el denominador en el numerador como antecedente tenemos la varianza de la muestra 1, esa es de nuestra muestra, no es la poblacional, y en el denominador la varianza de la muestra 2. ¿Qué pasa si yo divido las varianzas? Pues si yo tengo el mismo valor de la varianza 1 con la varianza 2, me va a dar el mismo, me da un 1. Si yo divido 10 entre 10, me va a dar 1. Entonces quiere decir que son iguales. Por eso mide eso esta. Y entonces aquí su error estándar solamente considera la razón de las varianzas. ¿Sale? Entonces ya tenemos en mente que tenemos estas características. Y ahora quiero que observen que particularmente en ciertos intervalos de confianza vamos a encontrar la n, el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra lo asocian, por ejemplo aquí, no es más que la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de la n, que es una fórmula similar a esto, que este es el error estándar de la media muestral. O en este caso, la diferencia, el error estándar, aquí ven el tamaño de la muestra. Todo tiene que ver con el tamaño de la muestra, que es por eso que les decía que el error estándar el valor se hace más pequeño cuando la n es grande. Si ese error estándar se hace pequeño y yo lo multiplico con el coeficiente de confiabilidad, mi valor se hace pequeño, no se hace grande y entonces la dispersión va a ser menor y hay una precisión y hay algo que le conocemos como precisión de la estimación. ¿Se acuerdan que les comentaba que cuando yo calculo mi coeficiente de confiabilidad a factor de confianza, lo multiplico por el error estándar, me da un margen de error? ¿Sale? Entonces ese, mientras más pequeño sea, va a tener mayor precisión. Pero veamos a qué nivel de intervalo de confianza, porque no es lo mismo el 90, no es lo mismo el 95 y no es lo mismo al 99. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí hay algún comentario de las fórmulas? No. No, doctora, creo que no. Vale. Entonces, vámonos ahora con esto. El intervalo de confianza es este rango de estimación determinado dentro del cual se debe encontrar el verdadero parámetro de la población. Entonces eso también se puede calcular para algunos proyectos de investigación, pero eso si ustedes lo requieren. El nivel de confianza es el alfa que yo les decía, que es una probabilidad asociada a la confianza estadística de que el verdadero parámetro se encuentra dentro de ese intervalo establecido. La relación entre el nivel e intervalo de confianza, por ejemplo, a mayor nivel de confianza, más grande será el tamaño del intervalo determinado, pero menor será el nivel de precisión de la estimación realizada. Recuerden esto, esta relación la vamos a ver con los intervalos de confianza al 90, al 95 y al 99%. Aquí les presento la generación de estos intervalos en donde tenemos un límite inferior y un límite superior. ¿Cómo sacamos uno? Bueno, ya ustedes ven la fórmula que tenemos en este caso para esta distribución muestral para una media. Vamos a considerar la distribución normal estándar y vamos a ver que tenemos un límite inferior calculado con la media muestral menos el coeficiente de confiabilidad con esta área bajo la curva multiplicado por el error estándar de la media. Y a su vez, cuando yo coloco a la distribución normal, sabemos que justo a la mitad está la media poblacional y vale 0. Es la característica de la distribución normal. Aquí ven que en el eje de las abscisas tenemos a la Z. Aquí, por ejemplo, tenemos a la media muestral VAS, ese valor del coeficiente de confiabilidad, pero ahora no solo con esta área bajo la curva, sino se va a considerar esto para que nos dé este valor de tablas, porque recordarán que eso lo establecemos con la tabla y se multiplica posteriormente este coeficiente con el valor del error estándar para obtener esos valores.
Entonces, más o menos ustedes ya encontraron estos valores en términos del nivel de significancia que platicamos la clase anterior. Y aquí les muestro nuevamente los valores que ustedes van a obtener y a colocar en su tarea. Para el intervalo de confianza del 95% con un nivel de significancia de 0.05 que lo tenemos aquí, habíamos platicado que el área bajo la curva, aquí se las propongo, se las muestro, el área bajo la curva para una z a 0.025, ¿por qué salía el 0.025? Porque recordemos que el alfa se divide entre 2 por la simetría que se tiene y por el intervalo de límite inferior y límite superior. Entonces, en este caso, en este límite inferior necesitamos un z de alfa entre 2, por lo tanto, es un z de 0.025. Y que, a su vez, para sacar ahora este valor, nosotros necesitamos recordar que toda el área bajo la curva vale 1, que yo le voy a restar esta área porque z pues no me lo da, yo quiero este valor. Entonces, alfa menos 2 se coloca aquí, 1 menos alfa entre 2 lo sustituyo, sería 1 menos 0.05 entre 2 igual a 1 menos 0.025 me da 0.975, por lo tanto, tengo que encontrar el valor de z de 0.975. Y entonces esos valores que encontremos en z van a ser mis factores de confiabilidad. Ahorita son solo coeficientes de confiabilidad, no los hemos llevado factores porque no tenemos ahora el valor numérico, hay que buscarlo. Entonces, ustedes recordarán que en el caso de estas, al momento de buscar en el interior de la tabla, que recuerden que el interior es todos los valores que están adentro de esa tabla, pues vamos a buscar ahora el valor de 0.025 que habíamos platicado, ¿no? Bueno, si encontramos el valor de 0.25, recordarán que la tabla de Z tiene valores de este lado negativos o positivos. Entonces tendríamos que buscarlo en la parte negativa, porque ustedes aquí ven 0.997, etcétera, son valores altos. Entonces ustedes ya lo buscaron en la tabla y encontraron que el valor tenía de 1. ¿Me acuerdan el valor? 1.96, ¿sí o no? Y era negativo. ¿Sí? Bueno. Ese valor negativo, por ejemplo, aquí yo ya se los puse, que seguramente ustedes ya vieron cómo se sacó. ¿Alguien tiene alguna duda a este respecto? Hable ahora o calle para siempre. No. No, doctora. No, doctora. Muchas gracias. Una vez que se tienen esos, déjenme borrar mis anotaciones. Este Z de 0.025, que es un alfa entre 2 por la bilateralidad y ese nivel de significancia que establecimos de 0.05 porque queremos aquí adentro un intervalo de confianza del 95%, nos da menos 1.96. Ese valor de menos 1.96 lo vamos a poner aquí. Ahora sí, este valor que ustedes observan tanto negativo como positivo es el factor de confianza, es un valor numérico, es el número de desviaciones estándares que estamos considerando para nuestro intervalo de confianza. Ya se estableció, ya tenemos ese factor. Ahora calculemos lo que corresponde a el margen de error. El margen de error es multiplicar ese valor de factor de confianza menos 1.96 o 1.96 dependiendo para límite inferior o límite superior con el error estándar. Por lo tanto, pues necesitamos un ejemplo. Antes de pasarme a ese ejemplo, me voy al Z de 1.96. Este Z de 1.96, ustedes recordarán que este Z, pues ahora se tiene que buscar con el punto 975. Al buscarlo aquí con el punto 975, van a observar que este es más fácil de encontrar.
Este está perfecto y está exacto. El punto 975 va a corresponder a un valor de Z de 1.9 y estos valores que encuentran aquí, que son en décimas centésimas, se le suma a este valor. Entonces 1.9 más 0.06 pues nos equivale a 1.96. Ese 1.96 es el que tenemos aquí. Ya que tenemos esos dos valores, perfecto, ahora ya tenemos los dos factores de confianza que hay que multiplicar por un error estándar para dar un margen de error y a su vez ya vamos a establecer un intervalo de confianza para una media. Pero es importante revisar cómo se sacan esos factores de confianza y esos coeficientes de confiabilidad que tienen que ver con un alfa. Este alfa va a cambiar, como yo les decía, porque pueden establecer un intervalo de confianza del 90 o al 99%. Y entonces aquí nosotros vamos a calcular este intervalo de confianza en donde ustedes ya observan los tres elementos de la estimación por intervalo. Un estimador puntual más o menos, sumado o restado, con el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Y entonces, ¿qué significa este intervalo de confianza estadísticamente? En los libros a ustedes les va a aparecer esto. Dice, cuando se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal y con desviación estándar conocida, existe un 100% multiplicado por 1 menos el nivel de significancia alfa de confianza de que el intervalo calculado de la media muestral sumado restado con el coeficiente de confiabilidad Z a subíndice 1 menos alfa entre 2, que es ese coeficiente de confiabilidad se multiplica por el error estándar, contiene la media de la población mu. Es decir, que nuestras medias muestrales van a ser iguales y van a tener esa confianza estadística del 90 y tantos % de que va a estar incluida ahí la media poblacional, es decir, son iguales. Y entonces nosotros tenemos que revisar que este intervalo de confianza al 95%, por ejemplo, pues vamos a ver si está adentro o no, partiendo de una distribución normal, que es una distribución muestral para la media muestral, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos este esquema general y nos vamos ahora con estos intervalos de confianza que hay que calcular para ya sea el 99, el 95, y entonces yo lo que quiero que ustedes logren calcular el Z. Van a calcular los Zetas, el Z para 99%, que aproximadamente son 3 desviaciones estándares porque les da 2.58. Para el del 95% ya vimos que por qué da 1.96 y casi son 2 desviaciones estándares. El de 1.645 es el del 90%, ¿vale? Aproximadamente 1.5 desviaciones estándares. Entonces aquí, digamos, ¿cuál es el mejor? ¿Por qué todas las investigaciones utilizan la mayoría, el intervalo de confianza del 95%? Veamos el siguiente ejemplo para que me comprendan el contexto de estos porcentajes. Déjenme ir primero a este. Me voy a regresar ahorita al del 99 o al 90%, pero primero me voy al 95, ya que están ambientados en cómo se calculó ese factor de confianza de 1.96. Este ejemplo lo van a encontrar en el libro de Daniels, nada más que yo lo establecí con los 3 niveles de confianza, con los 3 intervalos de confianza para hacerles un comparativo en términos de las áreas bajo la curva, cuando se hace más grande esa área bajo la curva para decir que mi media muestral es igual a la media poblacional o menos ese intervalo contiene a mi media poblacional, apoyados con mi media muestral. Entonces ustedes vean la diferencia de dispersión, el margen de error. Vámonos con este ejemplo. Dice un fisioterapeuta desea estimar con un 95% de confianza, o sea, un intervalo de confianza del 95%, que una media muestral de fuerza máxima de un músculo en particular en cierto grupo de individuos, pues quiere saber si eso es suficiente para establecer un intervalo en donde me diga que está mi media poblacional. Y dice, supone que los valores de dicha fuerza muestran una distribución aproximadamente normal, con una varianza poblacional de 144.
una muestra de 15 individuos que participaron en ese experimento presentó una media muestral de 84.3. ¿Cuáles son nuestros datos? La media muestral, ustedes ya la observan, que es de 84.3. La muestra son de 15 individuos. Aquí sí dicen ellos que conocen su varianza poblacional, que es 144. Y entonces tenemos que proceder a calcular lo que necesitamos. En este caso, el intervalo de confianza, ustedes recordarán que es este. Esta fórmula que ven aquí no es más que la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de la n. Y entonces es este cálculo que vamos a establecer aquí. La desviación, perdónenme, el error estándar poblacional de la media es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la n, que aquí nos dan la varianza que es de 144, lo contrario al, digamos, si yo quiero pasar del cuadrado a raíz cuadrada, que son los inversos, simplemente le vamos a sacar en este caso la raíz cuadrada de 144 para sacar la desviación estándar y dividirlo entre la raíz cuadrada de la n y da este valor. Este valor nos va a servir y es el error estándar que se va a multiplicar por el factor de confianza para obtener el margen de error. Y entonces ya habíamos establecido cómo se obtienen estos factores de confianza derivados de estos coeficientes de confiabilidad. Ya tenemos toda la información y entonces procedemos a obtener el límite inferior. Este límite inferior no es más que la media muestral menos el factor de confianza que ya se obtuvo, que es 1.96. Recuerden que ese valor salió negativo y por eso aquí se le queda ese negativo. Multiplicado por el error estándar de la media, que aquí ya está el valor, se hacen los cálculos aritméticos y da 78.22 y pico. El límite superior, ustedes observan que tenemos nuestra media muestral, salió positivo el valor de 1.96, el valor del error estándar de la media muestral y nos da este valor. Sumado con la media, nos da 90. Quiero que observen que la multiplicación de estos valores, que es el 6.07, es el margen de error. Entonces nos va a llevar a qué tan dispersos van a ser los intervalos. Mientras más desviaciones estándares, si esto incrementa, pues la dispersión se hace mayor. Entonces vamos a ver esa diferencia solo ahora con este factor. Me voy al establecimiento del intervalo de confianza. Ya tenemos los valores del límite inferior y límite superior que nos van a llevar ahora a mostrarlo aquí. Ustedes observan que primero coloco el factor de confianza. Una vez establecido el valor de los límites, ya los colocamos aquí. Y ustedes observan que la media muestral de 84.3 está en medio, porque nos dice que va a tener el comportamiento como mi media poblacional y que puedo asegurar que está mi media poblacional en este límite inferior hasta este límite superior, teniendo un intervalo de confianza del 95% y que en estas áreas no van a estar, al menos no van a ser iguales. Es lo que nos está indicando este intervalo de confianza al 95%. Me regreso porque ahora les muestro el del 99% de confianza, que es algo similar en términos de los cálculos, pero ahora ustedes cuando hagan el cálculo van a obtener el valor del factor de confianza, que es 2.58, y ese se va a establecer ahora para el cálculo del límite inferior y del límite superior. Se hacen los cálculos aritméticos y tenemos estos valores. Estos valores aquí ya se van a establecer de acuerdo a nuestro factor de confianza. Tenemos ahora ya los valores al intervalo de confianza del 99%. Ya que tenemos estos dos, vámonos ahora con el del 90%. Cambia el número de desviaciones estándares consideradas. Por lo tanto, si yo lo multiplico con el error estándar, va a cambiar mi margen de error.
Entonces tenemos que ver que no sea tan grande ese margen de error para tener una mayor precisión, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando se hacen los cálculos aritméticos, se tienen esos valores. Fíjense el margen de error. Me voy a regresar un poquito. Aquí en el 95% el margen de error dio de 6.07. 95%. Del 90%, el margen de error da 5.09. Disminuyó. Aquí, en el del 99%, el margen de error dio 7.99. Incrementó. ¿Por qué? Porque incrementan el número de desviaciones estándares, ¿sale? Entonces vamos a ver que sí se está moviendo ese margen de error de acuerdo al número de desviaciones estándares que estamos considerando y entonces vamos a ver la precisión de nuestros intervalos. Entonces, aquí les pongo una tabla, un esquema comparativo que los voy a invitar a que hagan una pequeña reflexión, ¿no? El área de adentro, de donde está el pico máximo de la distribución normal, que tenemos del punto 90, punto 95, punto 99, y cuando establecemos los límites, el inferior, el límite superior, nos llevan a tamaños de intervalos de tamaño diferente, ¿no? Entonces, se mueve el margen de error, ¿sale? Quiero que observen esta imagen y que me comenten sobre el margen de error, en donde hay menor precisión de la estimación. Les voy a dar un minuto para que lo analicen mientras tomo un poco de agua porque se me seca mi garganta y ustedes me dicen, ¿vale? Ya tomaron nota de esta diapositiva, me voy a regresar al margen de error. ¿O alguien quiere hacer un comentario? Adelante. No, doctora. ¿Alguien me puede decir entonces dónde hay mayor precisión de la estimación por intervalo? ¿Dónde hay menor, dónde hay mayor? Menor precisión sería en el de 90, ¿no? En efecto, ustedes ven que está angosto. Entonces, inclusive el cálculo del margen de error cambia muchísimo por el número de desviaciones estándares, que ahí nosotros vemos que es de 0.90. Entonces ahí podríamos tener baja cantidad de área bajo la curva para decir que nuestra media poblacional ahí se encuentra, o sea, esa probabilidad se tendría. Entonces, cuando tenemos muchas desviaciones estándares, ahí lo que hacemos es que somos muy dispersos y la precisión no va a ser adecuada. Entonces, cuando usamos aproximadamente dos desviaciones estándares, que es el de 1.96, nos recomiendan usarlo porque se tiene mejor precisión de la estimación por intervalo. Por eso, el alfa, el nivel de significancia que ustedes manejan, siempre como que se maneja así general, de 0.05. Claro, dependiendo del comportamiento de la muestra, ¿no? Hay muestras que no tienen este comportamiento, por lo tanto, pues se utilizan otro tipo de distribuciones
¿vale? Entonces, hasta aquí yo espero me hayan agarrado la onda. No lo vamos a revisar porque es con la Testuden. Y me voy ahora con el siguiente. Denme oportunidad de salirme de aquí. No, descartar. Denme un minutito para cambiar la diapositiva. Bien, aquí les comparto es un tipo video, pero es derivado de una presentación que yo ya les había empezado a platicar la sesión anterior. Y lo que quiero abordar es que ustedes puedan detectar áreas bajo la curva de la distribución normal y que me comprendan esta situación de cuándo se tiene un intervalo con una media o con la diferencia entre dos medias. Una vez terminado esto, pasamos a ver, si nos da tiempo hoy, la parte de los diseños experimentales, ¿sale? Si no, lo vamos a dejar hasta aquí, pero les decía, esta información es de la presentación que ya habíamos iniciado. Por favor, indíquenme si sí observan este tipo de información, el video, es un video. Se ve como una presentación, no. Bueno, pero es una presentación donde hay una n igual, la muestra de la variable aleatoria es muy grande. Sí. Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces de ahí ustedes recordarán que estábamos platicando de estas áreas bajo la curva y que ahorita ya ustedes observaron que se tiene que considerar el calcular ciertas regiones. Entonces nosotros, por ejemplo, estábamos ya platicando de los intervalos de confianza al 95, pero que ustedes ahorita ya me comprenden que hay 2 puntos cualesquiera del área bajo la curva que se pueden calcular. Y entonces puede ser del punto A al punto B y que nosotros por medio de las distribuciones normales, sea Z, sea T, Studen, podemos calcular esas áreas que ustedes están observando, por ejemplo, que van de la A a la B. Regiones precisas podemos encontrar en términos de probabilidad. Y entonces, cuando nosotros vemos que sí se puede, digamos, revisar esa información, lo vamos a hacer con la distribución normal, que esto ya lo habíamos platicado. Entonces aquí ya vieron el porqué de ese número de desviaciones estándares y nos vamos a ir ahora a este proceso de la distribución normal.
En este caso, en el momento en que nosotros empezamos a revisar áreas bajo la curva, es porque yo les platicaba que necesitamos la tabla Z. Entonces, esta tabla Z, nosotros vimos que hay un valor como estandarizado en términos de qué Z voy a buscar, voy a encontrar un área de probabilidad. Y entonces los valores de Z tenemos valores positivos, negativos, dependiendo si están del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros queremos, cuando nosotros queremos ver áreas bajo la curva, habíamos platicado que nosotros no podemos estar revisando de toda el área bajo la curva, sino va de derecha a izquierda. Alcanzan a observar que hay un P entre paréntesis menos infinito menor igual, que ahí está mal escrito porque solamente es menor, Z menor o igual a 2, que es igual a 0.9772, ¿sí lo observan? Sí, doctora. Sí. Ah, muchas gracias. Ese valor, por ejemplo, si nosotros nos vamos al valor de la tabla, nosotros tendríamos que buscar en Z y sabemos que Z me va a dar de menos infinito hasta 2. Entonces, cuando nosotros veamos el área bajo la curva, que está en azul, toda pintada abajo, va de menos infinito hasta el número 2 de Z, y esa área pintada en azul equivale a 0.9772. Ese sería el área de la probabilidad. Entonces, una vez que establecemos esa área, sabemos que nos está dando desde menos infinito hacia ese valor. Entonces, nosotros lo podemos observar en nuestra tabla, las tablas que yo les platicaba, que en muchas de las ocasiones cuando yo quiero áreas a la derecha, tendría que yo hacer una diferencia. Entonces, en este caso, vamos a ver que tenemos diferentes áreas y vámonos a por ejemplo, que Z de 2, yo voy a buscar el número 2 en Z y queda en 0. No puedo buscar otro y equivale a 0.9772. Entonces ahí esa es, digamos, la manera en la que nosotros buscamos la información y por eso les decía que podemos encontrar diferentes regiones dependiendo del Z, o si tenemos una probabilidad, pues ahora hay que buscar el Z, o sea, al derecho o al revés podemos buscar esa información. Entonces, nosotros cuando podemos preguntarnos qué sucede, por ejemplo, con áreas a la derecha. Es decir, ya encontré el área a la izquierda, pero ahora quiero encontrar el área a la derecha. Considerando que toda la área bajo la curva vale 1, pues yo puedo sacar del 2 hacia el infinito positivo de Z, y entonces puedo saber que si yo resto 1 menos 0.9772, yo puedo encontrar ahora el área bajo la curva que está a la derecha del 2. Sería 1 menos 0.9772, que es el área de la derecha, y entonces yo puedo ahora determinar que va a valer muy poquita esa área, porque se ve, ¿no? Se ve, es un área muy pequeñita. Entonces solamente lo resto. ¿Cuánto les da 1 menos 0.9772? 0.0228. Exacto. 0.0228. Déjenme ponerle una pausa. Y entonces ustedes ya encontraron ahí el área bajo la curva, que si suman ese valor de 0.028 con el 0.977, pues nos va a dar el 1, ¿no? Entonces ya tenemos ahí perfecto la suma y es como se calculan las áreas. La tabla no viene los datos de la derecha, solo viene de izquierda a derecha, para que ustedes no se vayan a confiar. ¿Qué es lo que sucede con las otras tablas? Muchos de los paquetes estadísticos ya tienen las tablas, pues ya es más fácil, ya les da el valor exacto de esos valores, valga. Pero cuando se hace sin programa estadístico y se utilizan las tablas en físico, se tiene que considerar cómo están reportadas para que yo las pueda leer. En este caso, el Z está así.
Ya cuando vean Testuden, vean que es otro cantar la Testuden. Es diferente cómo se buscan los valores de T o cómo se buscan los valores de probabilidad de la T, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya dos intervalos diferentes que cuando ustedes buscan un intervalo de P de Z de menos 2.74 con 2.153, pues tenemos que ver cómo están localizados esos valores. Aquí hay un pequeño errorcillo porque el libro maneja en la figura de la gráfica de la distribución el área sombreada que va de menos 2.74 a 1.53, pero ahí se les movieron los hilos, pero el valor es 2.153, que lo vamos a ver con las tablas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame tantito. ¿Alguien accesó sin, o sea, con otra cosa, con algo más? No, no, doctora. No, doctora. Es que tenía a 10. A 10, se supone que somos, ustedes son 8 y yo una 9, ¿no? Somos 9, pero yo tenía aquí en pantalla 10. Entonces no sé si alguien más se metió. No, es que creo que cuando usted comparte pantalla, aparece usted y aparece como si fuera otro integrante, usted compartiendo la pantalla. Entonces, Bueno. era usted. Confío en ti, Brenda. Sí, doctora. Bueno, entonces déjenme otra vez compartir. Es que como suena una alarma, aquí va alerta de mi compu, por eso me salí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, porque ahorita justo ya aparecieron 10 y cuando dejé de compartir aparecía 9. Vale, muchísimas gracias, Janet, gracias. Seguimos. Entonces, les decía, el área bajo la curva de menos 2.74 con el 2.13, pues ustedes ya vieron que tenemos que calcular dos valores de la Z. Un Z que va de menos infinito. Espéreme. Bueno, no puedo pintar, no me deja pintar. Pero les explico, de la parte izquierda de menos infinito hasta el número menos 2.74, vamos a buscar esa área bajo la curva de nuestra tabla, que también tenemos que ver cuánto vale desde menos infinito hasta el 2.153. Entonces hay que detectar los valores del área bajo la curva en Z para ver el resultado, porque nada más me interesan dos sitios, el sitio que está en el centro de menos 2.74 hasta 2.153, no quiero las orillas, no quiero las áreas de probabilidad de las orillas. Entonces tenemos que buscar estos dos valores en la Z. Entonces no sean malitos, por favor, a ver si pueden tener a la mano, si es posible, el valor de Z de menos 2.74, lo van a buscar. Cuando ustedes lo detectan, creo que se los pasé en el grupo, ¿verdad? Les pasé las tablas de la Z. Entonces, cuando ustedes buscan menos 2.74, 74, sale 0.0031. ¿Sí ya lo localizaron? Sí. Dale. Ahora el valor de Z de 2.153, 2.153. Vamos a acercarnos tanto como sea posible, ¿no?
al 55. Entonces se considera el 0.9842, que yo espero ya lo hayan localizado en su tabla. Entonces vamos a ver que ya estamos localizando valores desde menos infinito hasta el valor de 2.153, pero me pueden decir, pues que no queremos desde menos infinito, porque nada más nos piden desde menos 2.74, ¿no? Es por eso que queremos restar ese 0.9842, que corresponde al 2.153, le vamos a restar el área bajo la curva de menos 2.74. Si sacamos ese valor de 0.0031, se lo restamos, pues vamos a obtener el área real de probabilidad, el área bajo la curva que nosotros estamos buscando. Y no vamos a considerar áreas de bajo la curva que no nos corresponden. Entonces, ustedes ya vieron cómo es que se va a sacar esta diferencia. La tabla siempre nos va a dar desde menos infinito el valor de z indicado. Siempre, siempre, siempre. Entonces, nosotros ahora pues tenemos que restar esos dos valores y es por eso que el valor, digamos, el resultado de esa diferencia, pues ya cambia, ¿no? Aunque es poquito el valor. Déjeme regresar un poquito. Acá. Cuando restamos estos dos valores, en el caso de menos 2.74 o en el caso del 2.153, se resta y da el valor de 0.9339. Ya ahí tenemos la del área bajo la curva, digamos, real, la que se necesita dependiendo los valores de z. ¿Por qué les pido estos valores de z? Nada más es para que me comprendan cómo se hace el cálculo en la tabla z. Y esto es porque necesitamos revisar un ejercicio que tiene que ver con estas áreas bajo la curva. Déjenme pasarles. Aquí está otro más. Por ejemplo, tenemos esta área bajo la curva y yo quiero encontrar regiones a la derecha. Si ustedes observan, el P de Z mayor o igual a 2.71 cambia hacia la derecha. No quiero hacia la izquierda como lo veníamos presentando en las otras expresiones de probabilidad de distribución normal. Ahora lo que queremos es hacia la parte derecha. Quiero el valor de la probabilidad a partir de la Z igual o mayor a 2.71. Y entonces vamos a ver que tenemos que calcular el área bajo la curva de la parte derecha. Como no sabemos eso de la tabla, sino la tabla nos da de izquierda a derecha, que es esa parte roja que ustedes ven por abajo de la curva de la distribución normal, que de menos infinito hasta el 2.71, en las tablas les va a dar el valor de 0.9966. Eso no lo queremos, queremos el de la derecha. Entonces yo tengo que restar 1 menos P de Z menor o igual al 2.71, que es 1 menos 0.9966 y me da un valor de 0.0034, que es la probabilidad de las flechas verdes. Del 2.71 hacia infinito positivo es el área bajo la curva que se quiere calcular, ¿vale? Entonces, nada más esto es en aras de que me comprendan que dependiendo lo que ustedes quieren, digamos, averiguar de intervalos de Z, ustedes pueden encontrar las áreas bajo la curva, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de las pruebas de la normalidad, para la distribución normal, se utiliza la probabilidad de Z y se hacen transformaciones de sus datos observados con los datos esperados y se calculan valores de Z. Esos valores de Z se ven los valores de probabilidad con la tabla Z y son los que se utilizan para determinar si sus datos corresponden a una distribución normal o no. Es por eso mi interés de que comprendan perfectamente la distribución normal estándar. Casi todas las, ¿cómo se les llama? Casi todas las pruebas de normalidad utilizan Z. Y entonces ustedes tienen que, digamos, revisar esta tabla muchísimo
gracias a que hay paquetes estadísticos, pues ustedes pueden rápidamente hacer una prueba de distribución normal y ahí ya les dan los valores. Si les dice si rechazan o no la hipótesis nula. Pero en este caso, pues sí está es preferible que ustedes puedan leer perfectamente la tabla Z. De hecho, una vez que terminemos esta parte, los diseños experimentales, espero nos dé tiempo para ver una prueba de hipótesis utilizando Z. Ya las otras pruebas ustedes las van a usar con la T-Student, con el doctor Manuel, ¿vale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar por el momento en este rubro y me quedo si tienen alguna duda. Si no, ahorita les comparto la siguiente presentación. Vamos a dejar un espacio para dudas. Si alguien tiene, adelante, por favor. De mi parte está todo claro, doctora. Gracias. Gracias, Karina. Yo tengo una duda en la diapositiva 25, en el ejemplo que puso de, en el pasado. ¿Podría poner la diapositiva 25? Por favor. ¿De esto, de este tema? Ajá, sí. Lo que pasa es que es video. Si me pudieras... Ya. Cuando hizo lo de el cálculo de menos 2.54 a algo así, a 1.53 me parece. Entonces, teníamos que buscar los valores de Z para esas dos posiciones. Entonces, en la tabla de Z, en la tabla de Z, el valor que salía para el intervalo mayor, ándale, por ahí, justamente ahí, a mí me salió en la tabla 0.9842. Entonces, mi duda es, en esta diapositiva abajo, el 0.9370 ¿de qué es? Es lo que les decía, que el libro tiene errores de edición. Ok. Entonces, aquí me interesa el intervalo que incluso vean el de arriba. Por ejemplo, tienen 1.53, pero ya cuando ves los datos en la tabla, no corresponden a esos valores, ¿sí me explico? Entonces, ahorita el que vamos a sacar es el de menos 2.74 al 2.153. ¿Sí? Ok. El principio, sí, siento la confusión, pero el principio quiero que ustedes puedan localizar en la tabla de Z el menos 2.74 y el 2.153 y que me comprendan la expresión que está adentro. Es decir, la probabilidad que queremos es dos valores que generan un intervalo que va en Z de menos 2.74 hasta el 2.53, incluyendo el 0. ¿Qué significa esa Z? Se encuentra el área de probabilidad de Z que va de Z mayor o igual a menos 2.74 y Z menor o igual al 2.153. Entonces, esas son las áreas que tendríamos que determinar. De menos 2.74, ¿cuánto te da? Perdóname, ¿me repites el valor? 0.0031, si es ese correcto, ¿va? Y el otro valor del de Z, que es positivo, es del 2.153. ¿Ahí cuánto te da? Ahí me daba 0.9842. Ese 0.9842 le vas a restar el 0.031. Ok. Le restas ese valor y lo que te salga es el área bajo la curva. Que yo les decía aquí, incluso aparece la tabla. Déjame ver dónde está la tabla. Que cuando tú lees el libro claramente te dice cuáles son los valores, pero se equivocaron en esa imagen, ¿vale? Pero yo lo que quiero es que sí logren detectar, y aquí yo te puse 0.9842, ¿sí lo ven? Sí. Y ese valor le van a restar el 0.003. Y una vez que lo resten, ya obtienen el área bajo la curva, que indica este intervalo que va de P de Z
mayor o igual a menos 2.74 y menor o igual al 2.153. Y así se quedaría. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, de acuerdo. Gracias, doctora. No, gracias a ti por señalar esta situación de confusión, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Voy a dejar de compartir para compartirles el siguiente. No, doctora, todo bien. Hasta ahorita. Muchas gracias. Vámonos entonces con lo que sigue. Bien, vamos a entrar. Ay, bueno, ahorita comparto nuevamente. Espérame. Ay, no encuentro la página. Ahí está. Les estoy compartiendo ahora un documento que son diseños experimentales y que en queremos revisar por qué es importante conocer esos niveles de significancia, esas partes de estadística descriptiva, por qué poner gráficas y las muestras, más bien cómo las queremos representar de acuerdo al comportamiento de su distribución normal o no. Entonces, muchas veces cuando sus datos tienen una distribución normal, utilizan mucho medias muestrales con desviaciones estándares o medias muestrales con errores estándares de la media. Y cuando sus datos no tienen una distribución normal, dependiendo, ¿no? Claro, sus muestras pueden utilizar las gráficas de caja bigote, que son de los cuartiles, e incluso si no tienen un comportamiento de ese estilo, hay modelos de relaciones matemáticas, ¿no? Modelos de relaciones matemáticos, entonces también, dependiendo qué es lo que esperan, pues obtienen cierto diseño experimental. Entonces aquí nada más es una breve revisión, digamos, de lo que es este diseño experimental. Entonces, en este documento lo que quiero es que ustedes vayan anotando qué necesitan para agregar en su diseño experimental. Entonces, aquí nos dan una definición de este conjunto de observaciones para demostrar nuestra hipótesis. Entonces, aquí hay un concepto de esta estructura, dice, tomado como base la definición del experimento, el concepto de diseño experimental tiene, por lo tanto, que estar muy relacionado. Dice, se puede entender como una estructura lógica de un experimento, que ya ustedes la tienen. Es una parte del proceso científico destinado a la planificación y análisis de un experimento, de tal forma que se conjunten una serie de datos analizables estadísticamente y sea factible la generación de conclusiones válidas y objetivas sobre la manera en que funcionan los sistemas o procesos estudiados. Ese es el concepto que seguramente ustedes ya lo habían revisado y muchas de estas cosas ya ustedes la platicaron la primera presentación del seminario.
Y hay algunos como especialistas que nos dicen que se debe considerar en esta planificación y estructuración que debemos de hacer antes de hacer el experimento para que tengamos esa, digamos, eh, aproximación de los datos estadísticos que necesitamos obtener para nosotros poder decir si nuestra hipótesis es válida o no. Y claro, llegar a una conclusión muy importante en ese campo que ustedes quieren abordar. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que dice que ustedes como parte de este diseño y del experimento y de la investigación que están iniciando, tienen que indicar lo siguiente. Por ejemplo, el tipo de unidades experimentales, que eso ya lo habían platicado también, la necesidad del por qué esas unidades experimentales como modelos o inclusive no como modelos biológicos, pero sí en una aproximación muy cercana a la situación del problema objetivo o de la población objetivo. Vemos también el número y tipo de tratamientos a aplicar, incluyendo los tratamientos de control, que es lo que platicábamos la sesión anterior. Todos sus experimentos necesitan un control. Va a ser un control desde algo basal o fisiológico, o para demostrar que el sistema tiene características de vida. Y hay otros controles que, por ejemplo, son vehículos, ¿no? Vehículos que van a transportar a un tratamiento y que no tienen que afectar a ese sistema biológico, porque si afecta el vehículo, pues ya estamos ahí en un problema, porque ya no sabemos quién está haciendo el efecto. Si el vehículo transportador de la sustancia química o la sustancia química que queremos probar. Entonces también tenemos que considerar siempre un grupo control. También hay controles positivos y controles negativos. Los positivos es una respuesta esperada con antelación. Por ejemplo, se sabe muchísimo que el estradiol prolifera células de cáncer de mama. Y entonces se coloca el estradiol y las va a proliferar porque esa es como la parte basal. Claro, si responden a estrógenos. Cuando ya no responden a estrógenos, pues proliferan por sí solas, no importa si están los estrógenos. Entonces depende la unidad experimental, pues se tiene un tipo de control, ¿no? Positivo o negativo. Negativo es cuando no van a ver la respuesta. Es decir, si van a poner algún tratamiento de algún fármaco, pues le quitan el fármaco, no le ponen nada. E incluso si ven una respuesta, pues ya estaríamos sospechando de que algo hicimos mal, pero por lo regular los controles negativos no tienen la sustancia que van a analizar. Entonces hay que escribir en su diseño estos elementos que ya los tienen, pero vamos a colocarlos a manera de lista para que ustedes puedan, digamos, hacer el diseño ahora de las pruebas de hipótesis que van a aplicar, pero ahorita me voy para allá. Entonces, tienen las variables o propiedades a medir de las unidades experimentales. Las variables las comentamos, tanto dependientes como independientes. Pendientes, había algunos ajustes en términos de cómo van a ser el concentrado, o en su caso ya algunos ya lo tenían bien definido con las altitudes, incluso las temperaturas ya estaban ahí puestas. La asignación de tratamientos a las unidades experimentales, eso sí, creo que no me acuerdo si lo presentaron, es decir, me parece que solamente con el de las ratitas, ¿qué tratamiento les van a colocar? Me puso una tabla de, no me acuerdo si eran 70 y tantas ratas al final, que le van a poner el agonista para ver cambios en la pubertad y, digamos, ver la acción que se tiene con ese agonista. Entonces, ese tipo de tablas, algunos también ya lo presentaron, por ejemplo, con los parabenos. Recuerdo que ya habían colocado las concentraciones de los 2 parabenos en las unidades experimentales. Entonces, vamos a considerar esto también. El número de réplicas de las unidades experimentales, sí no me acuerdo si lo colocaron, algunos sí, otros no. El número de réplicas tiene que ver, por ejemplo, un grupo que tenga 4 individuos, si eso lo van a replicar, ¿cuántas veces lo van a replicar?
También, si es posible, el arreglo espacial de las unidades experimentales. Es decir, si yo, por ejemplo, todas mis unidades experimentales las voy a tener ¿cómo diré? Por ejemplo, las lagartijas o los murciélagos, ¿no? Ellos van a estar en diferentes regiones como geográficas y ahí sí se podría tener ese arreglo espacial en términos de altitud, en términos de temperatura incluso, que no sería tanto espacial, pero sí se hace una clara diferencia. Casi, no en todas las investigaciones se puede hacer, pero en donde se puede hacer, se coloca. También en estos momentos que ustedes van a hacer sus análisis y lo van a hacer a diferentes horas, a diferentes días, a diferentes meses, que por ahí no me acuerdo si en el caso de los murciélagos lo tenían a diferentes meses, que eso los hace tener diferentes tiempos, por eso esa temporalidad, ¿vale? Entonces, esas son algunas de las características que hay que revisar y también vamos a ver que los experimentos que ustedes van a hacer van a colocar algo que se llaman hipótesis estadísticas. Aquí me voy a detener. Hemos estado platicando de estos intervalos de confianza, de cuál es el margen de error, cuál es el nivel de significancia. Vamos a hablar de la potencia de la prueba, y vamos a ver qué es una prueba de hipótesis. Estas técnicas estadísticas tienen que ver con el aprovechamiento de la estadística descriptiva. Como ya hemos visto varias medidas, pues nosotros vamos a considerar medias muestrales o medianas muestrales y las vamos a relacionar con parámetros poblacionales. En un primer momento, si yo quiero saber si un grupo de mis ratitas tienen un peso al normal, a algo ya estandarizado, por ejemplo. Entonces yo tengo que plantear sentencias o supuestos matemáticos que tienen que ver con las hipótesis estadísticas. Entonces hay que colocar esas para cada una de sus variables aleatorias dependientes, para cada uno de los tiempos que van a analizar, para cada muestra, si son muestras independientes o si son muestras no independientes. En su caso, cada experimento que ustedes hacen, por ejemplo, hacen el análisis y el comportamiento, ustedes lo van a observar en una primera corrida de una prueba de hipótesis. Hacen el replicado y les tiene que dar esa misma conclusión. Hacen su réplica del experimento, o sea, lo vuelven a repetir 3 veces y les tiene que dar una reproducibilidad, es decir, el comportamiento tiene que ser igual. Entonces, es por eso que ustedes tienen que indicar que a cada paquete de datos que ustedes vayan sacando en un experimento, que hacen sus triplicados, les da la prueba de hipótesis y tienen un comportamiento. Vuelven a hacer su experimento y les tiene que dar ese mismo resultado. ¿Qué pasa si no les da el mismo resultado? Que hay que volver a hacer el experimento. Algo no se hizo de forma adecuada. Entonces tienen por eso que hacer antes el diseño para evitar los errores. Y entonces, por ejemplo, hay que reconocer a la mayoría de las variables no controladas para así identificar los posibles errores de medida. Como yo les decía, las variables extrañas son un montón. Hay algunas que no las podemos controlar. Por ejemplo, el metabolismo de los individuos, metabolismo de las células. La cantidad, por ejemplo, en líneas celulares, la cantidad de CO2 o de humedad que se tenga. En los animalitos no podemos controlar la cantidad de alimento que consumen, se los dejan a su libre disposición. Ya no sabemos si coman o no. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades, cuando se enferman los individuos, pues no sabemos cómo evitar que se enfermen. Ya llegamos a estar enfermos y pues nosotros ya no podemos trabajar con esa muestra. Entonces son diferentes variables extrañas que no podemos controlar. Las que se puedan controlar, que se logren controlar, no son de interés, pero sí podrían modificar la respuesta del individuo, por lo tanto modificar esa variabilidad obtenida de las variables aleatorias dependientes. Y entonces vamos a ver que se tienen que identificar las causas que generan variación en la respuesta.
a pesar de no haber sido consideradas como hipótesis. Entonces es por eso que ustedes tienen que controlar variables extrañas. En su diseño tienen que indicar cuáles son las variables extrañas que pudieran alterar las respuestas de los individuos y cuáles de ellas ustedes pueden controlar y cuál de ellas ustedes no pueden controlar. Claro, depende en dónde está esa unidad de análisis. Por ejemplo, no es lo mismo que vayan a hacer muestreos, que hay muchísima mayor variabilidad, no se pueden controlar las variables en el campo. ¿Qué pasa en un laboratorio cerrado? Que ahí sí pueden controlar mucho más variables y entonces ustedes van a observar como diferencias en esa variabilidad. Hay mayor variabilidad en el campo y menor variabilidad en el laboratorio cerrado, pero eso depende de su proyecto, de la hipótesis, y entonces van a indicar en su diseño experimental cuáles serían las variables extrañas. Hay de dos tipos: cuáles no se pueden controlar de plano y cuáles sí podrían ustedes controlar. ¿Sale? Entonces van a agregar eso también. Y algo que cuesta mucho trabajo, y yo sé que hacen un enorme esfuerzo ya haciendo los experimentos, pero yo esperaría, ya que ustedes avancen en su maestría, que ustedes se vuelvan expertos en ese campo que a ustedes les gusta. Una vez que ustedes se vuelven expertos en este campo, pues ustedes una vez que incluso egresen de la maestría, ustedes están perfectamente preparados para empezar a hacer investigación solicitando presupuestos. Es decir, solicitando convocatorias, pidiendo presupuestos, pero tienen que saber cuánto y para qué lo van a utilizar. Entonces, eso es un aprendizaje y eso los va a llevar a crecer enormemente, porque ya que ustedes se vuelvan más expertos en este ambiente, pues ustedes ya saben para qué van a utilizar un presupuesto para un proyecto de investigación. Entonces, van a tomar en cuenta los costos de la experimentación, es decir, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, ir al campo? ¿Cuánto cuesta el viaje para ir a colectar las muestras? Claro, de ida y de regreso. ¿En dónde van a guardar las muestras? ¿Cuánto cuesta el material donde guardan las muestras? Claro, una cosa son plásticos y otra cosa podrían ser refrigeradores o ultracongeladores. En el caso, por ejemplo, de los espermatozoides, ¿en dónde los van a guardar? ¿En dónde van a hacer las mediciones? ¿Cuánto cuesta hacer cada medición? Claro, supongo necesitan microscopía. ¿Cuánto cuesta ese microscopio? En el caso de kits que vayan a medir especies reactivas de oxígeno, ¿cuánto cuesta un kit? ¿Para cuánta muestra se usa? En este caso, ¿cuántos kits van a utilizar? Que ustedes tengan un monto para cada kit. Además, si van a hacer, por ejemplo, Western blot, por ahí escuché que van a hacer Western blot de proteínas transportadoras. ¿Cuánto cuesta hacer un Western blot? Porque sabemos que utilizan acrilamida, necesitan el equipo para hacer la electroforesis, la cámara de voltaje, necesitan las membranas. ¿Cuánto cuestan las membranas? ¿Qué tipo de membrana van a comprar? ¿Celulosa o de nylon? ¿Qué necesitan de reactivos? ¿Cuánto cuestan los reactivos para hacer el Western blot? Que se necesita ahora, ¿cómo se llama? El anticuerpo primario, el anticuerpo secundario. ¿Cuánto cuesta cada anticuerpo? ¿Para cuántas muestras les alcanza? Una vez que hacen su hibridación, ¿en dónde van a hacer el revelado? ¿Cómo se llama el equipo y cuánto cuesta el equipo del revelado del Western blot? Una vez que ustedes tienen el revelado, capturan la imagen, hacen el análisis y entonces todo esto al final, ¿cuánto es el costo en términos presupuestales? Si hacen PCR en tiempo real, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? Bueno, depende cómo vayan a hacer su PCR en tiempo real. ¿Cuánto cuestan los oligonucleótidos que van a utilizar?
si se usan sondas TACMAN o si son solo fluorógenos, cuánto cuesta, por ejemplo, un equipo para hacer PCR en tiempo real. Yo sé que no es que se lo van a comprar, sino ya lo tienen, pero que ustedes tengan una idea de cuánto es el monto de un equipo de esa índole. Por ejemplo, si van a hacer inmunohistoquímica o inmunofluorescencia también. En muchos de las universidades ya se tienen laboratorios ya establecidos para cada técnica, ¿no? Entonces, además llevan su muestra, pero más o menos que tengan ustedes una idea de cuánto cuesta un microscopio de fluorescencia o, en su caso, si van a hacer inmunohistoquímica, cuánto cuestan los anticuerpos para revelar si está presente o no la proteína de interés. En el caso, no me acuerdo qué otras técnicas van a analizar, pero en cada técnica ustedes tienen cierta cantidad de reactivos. Entonces tienen que hacer como un proceso esquemático de qué reactivos, qué equipos y cuánto presupuesto abarca. Mientras más desglosado, mejor para ustedes, ¿sale? Hay ocasiones en que yo les hago esta invitación a que hagan su diseño y nada más ponen una cantidad general. Está bien, no se preocupen. Aquí lo importante es que ustedes visualicen que hay un gasto importante para hacer este tipo de experimentación y que ustedes, cuando ya puedan meter un proyecto de investigación, tienen que indicar cuánto presupuesto van a gastar para cada reactivo, para cada equipo, que les va a dar resultados para poder defender su hipótesis, ¿vale? Entonces, una vez que se tiene eso, también van a tener cómo pueden tener un alto grado de seguridad en las respuestas, ¿no? Es decir, va en dos sentidos, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con los animales, nosotros tenemos que tener como certeza de que sí está sucediendo ese valor. Por ejemplo, si vamos a hacer el pesado de los animales, tenemos que estar ciertos de ese valor y están confiando en que el peso que yo estoy registrando, pues va a ser seguro. O, por ejemplo, si voy a hacer el PCR, el equipo debe de estar funcionando para yo tener ese alto grado de seguridad en que el valor de la expresión relativa del gen es seguro. Entonces nosotros tenemos que ver que los equipos estén funcionando perfectamente. Los equipos, todos los equipos que ustedes vayan a analizar, tienen algo que le llaman sensibilidad y especificidad. Entonces eso lo hacen los técnicos especialistas en esos equipos y entonces ustedes tienen que llevar la certeza, antes de meter sus muestras, deben de tener la certeza de que los equipos están funcionando perfectamente para que les dé un alto grado de seguridad de que sus resultados son ciertos. O sea, no se les está poniendo una respuesta diferente a lo que es la real, ¿no? Porque luego hay equipos, ¿no? Que les dan cosas positivas cuando son negativas y es ahí donde uno se tiene que asegurar que está raro el experimento y hay que revisar para volver a hacerlo. Entonces, ese es otro. Y entonces vamos a ver que también hay que influir lo menos posible o identificar el grado de influencia que tendrá el experimentador durante el desarrollo del experimento. Es decir, nosotros cuando trabajamos, es lo que les decía, cuando estamos despiertos, o sea, nos descansamos, nuestro cuerpo estaba con mucha energía, llegamos al laboratorio y hacemos nuestros experimentos perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando uno está cansado o estresado? O ahorita que vienen las ondas calurosas, que hay que prepararse, nuestro organismo, por nosotros mismos, nos cansamos. Y hay ocasiones en que ya no podemos continuar en el trabajo experimental. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que indicar en cuál es nuestro momento para estar con la tranquilidad, la paciencia, para hacer el experimento perfectamente. Sí, reconocer, bueno, hoy estoy cansada o me lastimé mi mano y no puedo pipetear, porque si está lastimada mi mano y pipeteo mal, mis resultados pueden salir raros. Entonces son como momentos en los que como seres humanos, que nosotros somos los que vamos a hacer el experimento, bueno, en mi caso no ustedes van a hacer el experimento, tienen que checar que ciertamente no influya
su estado de ánimo o su nivel de energía en términos de cansancio, no energía positiva o negativa, eso olvídenlo, sino en nivel de cansancio para que ustedes puedan hacer su experimento perfectamente. Entonces, es por eso que les decía que en un diseño, pues sí hay bastantes cosas que tomar en consideración. La mayor parte ya lo presentaron, pero quiero que lo completen. No me acuerdo si este documento ya se los hice llegar en Virtuami, pero hoy se los hago llegar para que vayan completando estas ideas. Me voy a ir a esta parte de las hipótesis estadísticas y quiero que para nuestra siguiente sesión veamos este diseño de experimento estadístico, que es lo que ven aquí. En este diseño hay que considerar si es un diseño completamente al azar o si es un modelo estadístico asociado al diseño. ¿Qué tiene que ver eso? No sé si aquí que hay una fórmula matemática, diseño completamente al azar. Aquí hay una fórmula matemática, déjenme hacerlo un poquito más grande para ver si lo alcanzan a observar mejor. Ustedes observan que hay una Y igual a tratamiento más error. Y abajo ven un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Este tiene que ver con la relación de elementos que pertenecen al conjunto dominio con un elemento que pertenece al conjunto imagen. Es 1 a 1. Y entonces se genera una relación matemática, ¿sale? Con este tipo de diseño completamente al azar, me voy a quedar hasta aquí, lo vamos a continuar en la clase siguiente, pero lo que quiero que se lleven, por ejemplo, es que en algunos ustedes van a hacer tratamiento, en otros quizá no, pero pueden hacer, por ejemplo, cambios de temperatura o cambios de altitud o regiones geográficas o no me acuerdo qué otra variable independiente. La mayoría tienen tratamientos porque unos lo hacen con parabenos, otro ácido cafeico, otro el agonista, no me acuerdo si es de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Otros los van a tener con las condiciones de estrés o sin estrés a las ratitas. Entonces tienen diferentes tipos de factores o de variables independientes. Aquí hacen referencia al tratamiento y además le suman algo que le llaman error. Error no es el error que nosotros cometemos, sino vamos a ver que el error proviene de la variabilidad de las variables extrañas, que algunas podemos controlar y algunas no. Y entonces vamos a ver cómo lo relacionan matemáticamente. Y entonces el modelo matemático puede ser una Y igual a mu más el error, que la Y, si ustedes recuerdan en una función matemática, la Y es una variable aleatoria dependiente. Y lo que hay del otro lado del igual sería la asociación con la variable independiente. En este caso es el tratamiento. El error, vamos a ver cómo se puede manifestar en un modelo matemático, porque ese error puede ser la ordenada cuando pasa por el origen de una función matemática. Digo puede ser porque estos diseños completamente al azar se establecen así, pero ya cuando ven el modelo matemático puede ser que sí tenga esa relación o no. Entonces, de ahí se va a ir, cada uno de ustedes se va a ir para determinar qué tipo de análisis estadístico va a plantear, porque, por ejemplo, aquí hay otro modelo estadístico, si lo alcanzan a ver. Entonces, yo les tengo que explicar esos modelos, al menos los más conocidos y algunos que ustedes pueden usar para sus proyectos. Y a su vez hacen ese análisis estadístico que ustedes también ya lo tienen y lo que les falta colocar es, por ejemplo, esos modelos estadísticos que ustedes van a realizar, ¿sale? Entonces yo me quedo hasta aquí, vamos a platicar de estos diseños la siguiente sesión y lo que quiero que revisen es este documento para que lleguen con más información y me comprendan mejor la información. Las hipótesis estadísticas también las vamos a ver cómo se plantean dentro de estos diseños, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí ven diseños completamente al azar, cuando es una muestra.
aquí tenemos repeticiones, temperaturas. Entonces tenemos que ver cómo va a ser su modelo estadístico o alguna propuesta de modelo estadístico para que ustedes puedan ahora sí, realizar pruebas estadísticas dependiendo lo que ustedes están haciendo en su experimento, ¿sale? Entonces, algo como esto van a realizar, pero tiene que ser de acuerdo a sus variables aleatorias dependientes, ¿vale? Entonces, hasta aquí le dejo un espacio para dudas, comentarios finales y ya este documento se los comparto en Virtuame, lo revisan y continuamos el día jueves. Adelante si hay alguna duda o comentario final, adelante. De mi parte, todo bien, doctora. Muchas gracias. Todo bien, doctora, muchas gracias. Muy bien, Karina, gracias. Por el momento no. No, doctora, todo bien. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Ya veremos con más relevancia qué sucede en sus diseños y apoyarles un poco más. En este caso, como hoy es un día pues de asueto, lo único que les pido es que revisen este artículo, por favor. Revisen este documento. Les voy a enviar otros 2 más de diseño experimental para que la única tarea que va a quedar hoy es que revisen el documento, por favor, para que lo tengamos ya presente para la siguiente clase, ¿sale? Entonces, van a hacer un breve resumen de los artículos que les ponga hoy, que tiene que ver con el diseño experimental, y ya lo vemos la siguiente sesión, ¿vale? Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, bien. A Brenda, Karina, a Janet, Eduardo, a Javier, a Ana Mayeri y a Luis Mauricio. Muchísimas gracias entonces, y nos vemos la siguiente sesión el jueves. De acuerdo, doctora. Gracias, hasta el jueves. Gracias. Nos vemos.